Biblias en Romanos, esta mañana, capítulo 5. Vamos a empezar, Dios mediante, este capítulo. Romanos, capítulo 5. Y como tienen el versículo, Dios mediante, para la semana, para memorizar, también deseo que una vez a la semana al menos, y si quieren más, una vez al día, puedan empezar a leer este capítulo de Romanos, Romanos 5, que es aquí donde Pablo concluye con una de las doctrinas más fuertes y necesarias para el creyente, que es la doctrina, o la palabra doctrina significa enseñanza, la enseñanza de la justificación. Vamos a leer los primeros 11 versículos, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pregunto a veces yo cuando leo las Escrituras, ¿cómo sabía eso Pablo? Él dijo a los Gálatas, y una y otra vez lo recibí por revelación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Notar que cuando comenzó Pablo en Romanos, comenzó con la justificación por la fe. Ahora en el versículo 9, utiliza otro argumento de justificación. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes de estudiar las Escrituras vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, gracias por esta mañana de resurrección que nos concedes. Tú sabes que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu, que por manos humanas nos llegó a nosotros a través de la inspiración de tu Espíritu, las Escrituras, que son, como nos dice tu palabra, inspiradas por Dios. Y no podemos nosotros, oh Dios, entenderlas o comprenderlas, aparte de aquel que las trajo a nosotros. Necesitamos la unción de lo alto. Necesitamos el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad,
que guíe a tu siervo, que es una vasija de barro, que no suma más que esto ante tus ojos, un instrumento en las manos de su hacedor. Todo lo que tu siervo tiene es tuyo, desde el entendimiento hasta el aire que respiro, hasta la vida que estoy viviendo en esta hora. Tu palabra es clara, que tú eres el dador de todas estas cosas, que tú das a todos vida, aliento y todas las cosas. Ayúdanos ahora, Señor, a poder comenzar a entender lo que es esta doctrina que el apóstol está cerrando en esta epístola tan preciosa, la de los Romanos. Necesitamos de tu obrar en nosotros esta mañana. Para aquellos que están mirando a través del internet, también pedimos que tú puedas bendecir tu palabra a sus corazones. Guíanos ahora al pensar en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a leer el versículo 1, que va a ser a donde nos vamos a limitar esta mañana. No necesariamente porque no podíamos avanzar un poco más con el texto, sino porque deseo tratar de fundamentar este concepto que viene desarrollando el apóstol Pablo a través de Romanos el capítulo 3 hasta Romanos capítulo 5, versículo 21. Wiersbe divide el capítulo 5 en dos secciones. Dice, desde el capítulo 5, versículo 1 al 11, se habla de los beneficios de la justificación. Y desde el versículo 12 hasta el 21, se habla de la base de la justificación. Esta es una de esas doctrinas que abarca nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Se habla en la enseñanza bíblica de tres tipos de doctrinas: la justificación, la santificación y luego la glorificación. Pablo menciona la justificación y la glorificación una vez más en el capítulo 8, antes de cerrar con el tema doctrinal. Para entender este concepto, quiero que me acompañen un momento en sus Biblias a 2 de Corintios, el capítulo 1. 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 10. La salvación se ve en tres tiempos: en el tiempo pasado, en el tiempo presente y el tiempo futuro. Por eso es que el autor a los Hebreos habló acerca de una salvación tan grande. Cuando pensamos en nuestra salvación, tenemos que pensar en estos tres tiempos. Fíjense, 2 Corintios 1, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ahí tienen los tres tiempos. El cual nos libró, eso es justificación. Y nos libra, eso es santificación. Y en quien esperamos que aún nos librará, eso es glorificación. Lo que quiero que entiendan, queridos hermanos, es que la gente, o el autor, o el hacedor de los tres tiempos, no es otra persona que Dios. Dice que nos libró, eso fue Dios. Nos libra, es Dios. Y nos librará, es Dios. Hace un tiempo atrás hablaba con Ezequiel, después que él había visto el sermón de Nicolás Ranchini en internet sobre la santidad de Dios. Y me dijo, ahora entiendo un poco más de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Ezequiel me dijo, es todo de Él. El versículo es claro. Él lo comenzó, Él lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nahuel nos hizo mención la semana pasada de Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde habla acerca de Cristo siendo el autor y el consumador de la fe. Pablo, cuando termina esta enseñanza sobre la salvación o la justicia de Dios en el Evangelio, en Romanos 11,
dice, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay un tiempo pasado de nuestra salvación, lo cual nosotros llamamos con este término en la Biblia, justificación. Eso es algo que cuando Pablo dice justificados, está en un tiempo que ya fue realizado, pero con efectos continuos, eternos. O sea que tu justificación es algo que se hizo en el pasado, pero que continúa en el presente y va hacia la eternidad. O sea que es un hecho por Dios como su naturaleza, inmutable, que no cambia por tu condición, porque no se basa en lo que tú fuiste, o eres, o serás, sino que lo que Dios hizo. Entonces la justificación tiene que ver con un hecho realizado por Dios en el tiempo pasado, que tiene efectos continuos durante el tiempo presente y el tiempo futuro. O sea, no puedo salir del estado de la justificación. Para la justificación no es la santificación. La justificación no es una enseñanza que afecta al hombre interior. La santificación es un obrar interno de Dios en el alma o en el espíritu de la persona. La glorificación tendrá que ver con nuestro cuerpo. La santificación tiene que ver con nuestro hombre interior. Y la justificación tiene que ver con el tema de nuestros pecados pasados, decirlo de otra forma. La justificación trata con la pena del pecado, la santificación trata con el poder del pecado y la glorificación trata con la presencia del pecado. Entonces lo que pasa es, Dios en la justificación trató con la culpabilidad del pecado, Dios en la santificación trata con el dominio del pecado y Dios en la glorificación trata con la presencia del pecado. Se requiere esa obra tan grande de Dios, lo que llamamos una salvación tan grande. Se requiere de esa obra tan grande de Dios para tratar con nuestro ser, para tratar con nuestro pecado. La glorificación tiene que ver con un cuerpo transformado. Filipenses capítulo 3 trata esa doctrina. Otros pasajes como 1 Corintios capítulo 15, 2 Corintios capítulo 5, no vamos a entrar en detalle de eso. Tiene que ver con la transformación del cuerpo. Tiene que ver con poder vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero tiene que ver con una ausencia de pecado. Va a ser glorioso no tener que levantarte a la mañana y estar pensando mal. Ni salir a la calle y pensar mal. Ni cruzar con tu vecino y pensar mal. Va a ser glorioso tener la ausencia de iniquidad en el cuerpo. Y eso solamente en la eternidad. Mientras vivas en este mundo y vivas en este cuerpo, el cual tienes, luchas con eso continuamente. Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 2. Los deseos que batallan contra el alma. Qué hermosa forma de decirlo. Los deseos que batallan contra el alma. Está hablando a los justos, está hablando a los creyentes, no está hablando a los impíos. Está diciendo que los deseos batallan contra el alma. Tenemos una guerra continua con nuestras pasiones. Cuando habla Santiago de Elías, dice un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender cuán grande es nuestra salvación y entender lo que ha hecho Dios en nuestra salvación. Entender que es su obra en nosotros, ya sea en la justificación o en la santificación o en la glorificación. Ahora, déjame decir esto. Yo no hago nada en mi justificación. Algunos quieren agregar un mérito que se llama la fe. Ya vamos a ir a eso esta mañana. Yo no hago nada en mi glorificación. Imposible transformar hasta una uña. No puedo hacer. Lo tiene que ser Dios. Creemos y enseñamos cuando vamos a un pecador y le hablamos de la justificación.
le tratamos de decir que él no puede hacer nada. Y lo tratamos de convencer de eso. Cuando se tiene que arrepentir, lo llevamos a la presión tan extensa. Y él dice, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Y hasta nos enojamos con él. No puedes. No puedes hacerlo mejor. No puedes hacer nada. Tienes que creer a Dios. Él es el que hace todo. Y luchas con él para llevarlo al punto de su total dependencia en Dios y su total insuficiencia en el hacer. Luchas con eso con él. Le demandas que él no lo puede hacer, no lo puede hacer. Y él te insiste que él está haciendo lo mejor que puede y está presentando buenas obras y está tratando y está buscando y no puede, le dices, no puedes. Y ni hablamos de la glorificación porque sabemos que está ajeno a nosotros. Nuestra lucha, sinceramente, es con el punto medio de nuestra salvación. Es ese punto que me parece correcto. La iglesia se ha dividido en dos aspectos. Una de ellas enseña que Dios hace todo y la otra enseña que yo comparto un poco del todo de esa obra, la santificación. No entro a discutir eso ni voy a establecer fundamentos sobre eso, pero simplemente para que lo piensen. ¿Cuál de las tres es más fácil hacer? ¿Cuál de las tres de nuestra salvación tan grande es más fácil hacer? ¿Puedo justificarme ante Dios? No. ¿Puedo glorificarme? No. ¿Puedo santificarme? Lo dejo para que lo piensen. Dios ha traído una obra más simple para los méritos humanos para realizar, o sigue siendo asociado al Evangelio. Esa es la pregunta. Pero no vamos a entrar en ese tema. Vuelvan ahí a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues. Como ya dije, Pablo presenta esto. ¿Qué es esta doctrina? Bueno, para entender el concepto de justificación, quiero que vayan al libro de Lucas, el capítulo 7. Voy a desarrollar esto en la forma más sencilla posible, aunque ya venimos desarrollando en semanas pasadas acerca de esto. Lucas, el capítulo 7. En Lucas, el capítulo 7, vamos a comenzar leyendo en el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Escuchen ahora este texto. Y todo el pueblo, escuchen ahora, por favor, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué significa eso, clase? Lo voy a explicar, porque esta es la justificación tuya. Si tú entiendes lo que ellos hicieron con Dios, vas a entender lo que Dios hizo contigo. Acá dice que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Cambiaron la naturaleza de Dios? No. Su naturaleza es intacta, es la misma siempre. Hicieron algo en el hombre interior de Dios, diciendo, Dios es justo en lo que hace. Dios es justo. Eso es lo que significa justificar. Es declarar a Dios justo. Hicieron algo en su naturaleza. No, es una declaración simple. Decir, Dios es justo. Es una declaración. Nada más. Cuando la Biblia dice que nosotros somos declarados justos, está en el mismo contexto, pero acompáñenme en sus Biblias a Lucas 18, un momento. Cristo enseñó esto en relación a los hombres. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué pasó? Un cambio de naturaleza. Dios tomó al publicano y le hizo algo internamente y ya no era la misma persona. No, el publicano llegó a su casa con la misma condición natural. Lo que cambió es una declaración del cielo. Dios lo declara a este hombre justo. Cuando nosotros miramos a un creyente y decimos que es justificado, no estamos diciendo que Dios hizo algo en él, sino que Dios declaró algo. Que Dios dijo: ese hombre es justo. ¿Y cómo lo puede hacer Dios si la Biblia dice que Dios no justifica al impío? Eso lo dice la Biblia en Proverbios 17, versículo 15. Fíjense, vayan ahí un momento para leer el texto, Proverbios, que es un pasaje que se menciona repetidas veces en el Antiguo Testamento. Pero miren un momento, Proverbios capítulo 17 y versículo 15, o escúchenlo. Dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, algo mayor que esto tuvo que suceder para que Dios pueda justificar al impío. La justificación de Dios para con nosotros comienza en el capítulo 3 de Romanos. Y ahí Pablo empieza a explicar esto de la justificación. Pero déjenme retroceder un poco y decirles esto. Es imposible que un alma aquí esta mañana sienta la necesidad de ser justificado por Dios si no siente la necesidad de que está sin justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo presentó la situación deplorable humana, o lo que nosotros llamamos la necesidad de la justificación. Todo hombre que vive tiene esta declaración en su andar, en su vivir, en su hacer, en su naturaleza. 4 cosas dice Dios del hombre todo el tiempo. Dice: no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Ese es el estado de todo ser humano. Desde Génesis capítulo 6, cuando Dios mira al hombre, hasta el hombre que se cree justo ante su presencia, como el fariseo que va al templo. Dios sigue diciendo del cielo: no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso por un lado. Pero Romanos 1 y Romanos 2 llevan a 2 extremos. Al hombre sin Dios, que tiene la teología natural de Dios, que ve a Dios en el universo y lo rechaza, y al hombre que tiene la ley de Jehová y que tiene conceptos, preceptos, mandamientos, estatutos, y ese hombre necesita de la misma justicia. Y tenemos 2 hombres enseñados por Pablo, uno llamado los gentiles, otro llamado los judíos, y a esos 2 le dice: tienen necesidad de ser justificados o de ser declarados justos, a lo cual pregunta Job en capítulo 9 de Job: ¿cómo podrá justificarse el hombre delante de Dios? ¿Cómo podrá justificarse el hombre delante de Dios? Escuchen esta palabra, vayan en un momento, que estamos ahí en el libro de Romanos. Romanos el capítulo 3. Fíjense esto, Romanos el capítulo 3. Yo dije que Pablo menciona una justificación que es por la fe. Déjenme decirles esto, me voy a adelantar, pero se lo voy a leer. Y quiero que lo piensen nomás.
¿Cuántas maneras enseña la Biblia que somos justificados? No respondan rápidamente, pero piénsenlo. Nosotros estamos acostumbrados en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y creemos que esa es la única manera que proviene la justificación de Dios al alma. Fíjense Romanos capítulo 3, versículo 24. No voy a ir en orden, pero quiero mencionárselas. Son 7. Escuchen la primera. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué medio? Su gracia. Ahí no dice fe. Ahí no dice fe. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No dice fe. Ahora, yo no estoy acá para decirles que la justificación no es por medio de la fe. No estoy diciendo eso. Pero la primera vez que Pablo habla de la justificación en Romanos, dice que es por gracia, no es por fe. A ver, si yo pauso acá y me paso a la eternidad pasada y me encuentro con un Dios que está escogiendo personas en la eternidad pasada, mi pregunta es, ¿cómo hizo Dios para justificar a esas personas? Porque Pablo dice esto. Escuchen las palabras del apóstol Pablo de parte de Dios. Escúchenlas. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ni tú ni yo estábamos en este momento de la eternidad cuando Dios hizo esto. Sin embargo, Dios ya había llamado, predestinado, justificado y glorificado el alma tuya. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí la justificación es de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, Dios es el que justifica. Entonces, primera mención de justificación en Romanos 3 es por gracia. Por gracia. Mencionamos esto, pero fíjense en Romanos 5:1, ya lo mencionamos, justificados por la fe. Ese es, por así decir, el descender de Dios al medio humano. A decir que querés tener tu parte en esto. Mauro y yo hablamos muchas veces acerca de este tema, pero lo hemos hablado desde el punto de vista de Juan capítulo 6, si ustedes lo conocen, cuando los fariseos le preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer nosotros para poner en práctica las obras de Dios? A lo cual Jesús le responde a ellos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que lo único que necesitaban hacer, si es un hacer, era creer. Creer. Y yo sé que hay debate en cuanto al tema de la fe, hermanos, pero hasta donde yo he leído, la fe es una gracia, es un don divino. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y si quieren ir un poquito más hondo, Pablo va más hondo en Romanos 10, 17, cuando dice la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y déjeme interpretarle el texto como está en el griego. Dice de esta forma, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. No dice de Dios, dice de Cristo. Ahora, sé que Cristo es Dios, pero déjeme decirle cómo va. Juan 8, no podéis oír mis palabras, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Lázaro estaba muerto y escuchó la voz de Cristo en su muerte. Cristo lo mandó a salir de los muertos. Fue la voz de Cristo que le dio la fuerza y el poder para levantarse de los muertos
salir de ahí y Cristo hizo lo que ellos no podían hacer, resucitar un muerto. ¿Y qué hizo Cristo? El mero hablar. Lo hemos hablado tantas veces esto. Él habló. Él dijo, habló. Es la palabra de Cristo. Ahora fíjense Romanos 5, versículo 9. La justificación es por gracia, la justificación es por fe. Pero fíjense Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. En su sangre. La justificación tiene que ver con toda la obra redentora de Cristo. Si quieren sangre literal, está bien. Está bien, si quieren que sea la sangre derramada de Cristo la que sucede. El derramamiento de sangre en la Biblia siempre habla de muerte. Siempre. Esteban, la Biblia, dice, lo estaban apedreando. Y Pablo dice que mientras veía cómo derramaban su sangre, ¿qué estaban haciendo? ¿Cortándolo? No, lo estaban apedreando. No le habían quitado la cabeza. Lo estaban matando. Es un término de muerte, derramamiento de sangre. La Biblia dice que nuestra justificación se basa en el derramamiento de sangre. Saltié. Vuelvan a capítulo 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación se basa en la resurrección. Escuchen, se basa en la gracia, se basa en la fe, se basa en la sangre, se basa en la resurrección. Hasta donde yo entiendo estos conceptos, con ausencia de mi fe, y mi fe apunta a la obra redentora de Cristo, todos estos conceptos se concentran en el Evangelio. El Evangelio, clase, no es otra cosa que las primeras palabras de Romanos 1:3. Vayan ahí un momento y ahora seguimos, pero váyanse a Romanos capítulo 1, versículo 3. Fíjense lo que dice, que es el Evangelio. Romanos 1, Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios al final del texto, versículo 1, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y estas 4 siguientes palabras, acerca de su Hijo. Ese es el Evangelio. Es el tema acerca de su Hijo. Cuanto más conoces a Cristo, más conoces el Evangelio. El Evangelio no es otra buena noticia para el creyente que la revelación de Cristo. Por eso Pablo dijo, para él, el conocimiento de Cristo, en Filipenses capítulo 3, en Colosenses capítulo 3, el conocimiento de Cristo y de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo concentró el conocimiento total de Cristo en la obra redentora de Cristo. Digo, si llego a alcanzar a conocer a Cristo, y conocer el poder de su resurrección, y llegar a conocer un poco de la participación de su sufrimiento, y llegar a ser semejante a él en su muerte, estoy empezando a conocer acerca de su Hijo, el Evangelio. Bueno, estamos ahí en Romanos capítulo 4, versículo 25, en la última, que es la justificación por resurrección. Justificación por resurrección. Ahora, Romanos el capítulo 5. Fíjense, por favor, en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿la qué? La justificación. Tú dices, ¿la justificación es por fe nomás, pastor? Oh. Y 6 más. Es por fe, es por gracia, es por sangre, es por resurrección. Pero ahora quiero decirles que es por obediencia. Ayer a la mañana me dañó Daniel Zenik. Quiere tratar temas y los graba. Y ayer a la mañana el tema era ¿por qué Cristo tuvo que obedecer la ley? ¿Por qué tuvo que guardar la ley? ¿Por qué dijo no he venido para quebrantarla, sino para guardarla? Su cumplimiento en absoluto.
lo que era imposible para la ley, Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque no era la misma que la nuestra, fue condenado el pecado en el cuerpo de Cristo para que la justicia de la ley. Y le dije a Daniel, ¿cuál es la justicia de la ley? El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia de la ley. Él hizo exactamente lo que la ley le mandó. Escuchen, queridos hermanos, déjenme decirles esto. Cuando un adorador venía al templo con su animal, le dije a Daniel, ¿por qué trajo el animal? Porque había desagradado a Dios. Y lo traía porque había transgredido, lo traía porque había pecado. Y necesitaba ofrecer el cordero o el animal en su lugar como sustituto. Dios dijo, no me agradan tus sacrificios. Prefiero la obediencia que el animal. No quiero tus sacrificios. Jeremías capítulo 7 dice, no te pedí sacrificios en el desierto. Te pedí que escucharas mi voz. No te pedí que traigas corderos o animales. Estoy hastiado, leímos esta mañana. Estoy hastiado de vuestros sacrificios. Los aborrece mi alma. ¿Por qué? Porque todos tienen que ver con iniquidad, con pecado, con transgresión, con rebelión. Y lo traes para tratar de cubrir tu falta. Pero este adorador, mírenlo, este adorador vino con el cordero y se paró en el Calvario. Y por primera vez en la historia de la humanidad, era un hombre perfecto, era un varón justo, sin pecado, sin engaño, sin mentira. 33 años perfectos vividos al cumplimiento y a la complacencia del Padre. Ahí estaba Jesús en la cruz y pasa de ser el adorador a ser el Cordero, y se examina al Cordero y es tan perfecto como Él. Se mira la cabeza, los pies y los interiores y este es perfecto. Este es como el que lo ofrece. Oh, cómo no complacer. Entonces, ¿qué hizo? Oh, hermano, esto es lo que hizo. Presentó su obediencia en satisfacción y su vida en sustitución. Mi vida es para con Colby y mi obediencia es para contigo. En el cumplimiento de la ley te agrado, Padre, y ahora presento mi vida por el pecado del sustituto. Presento primero mi vida, mi obediencia. La Biblia dice que es a través de su obediencia que Él nos justifica. ¿Tiene derecho Dios a hacer esto? ¿O fue tan grande la obra de redención? Fue tan grande la obra de justificación. Pero hay una más. Vayan a Santiago, capítulo 2, este favorito de Mauro. Canta este pasaje. Este era el gran conflicto que tenía Martín Lutero con Santiago. Dijo que era una epístola de paja, que no servía, porque enseñaba una justificación por obras, no por gracia. Noten Santiago capítulo 2, llegando al final del pasaje, dice versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Me dejan decirle, estamos introduciendo el tema, no se enojen. Estamos empezando con el tema de la doctrina de la justificación. Yo quería cerrarlo hoy. Pero déjenme decirles esto. Mateo Enrique, como me gusta, para algunos, para Mauro no es Mateo Enrique, es Matthew Henry. Pero bueno, es que es tan abundante en el inglés. Matthew Henry, Mateo Enrique, yo lo traduzco, como el único que lo entiende es Mauro. Matthew Henry dijo en Romanos 5, versículo 1, oh Dios es tu mejor amigo
o Dios es tu peor enemigo. O Dios es tu mejor amigo, justificado fue por la fe. Abraham fue justificado y fue llamado amigo de Dios. O Dios es tu peor enemigo, porque Él aborrece lo que eres y lo que haces. Y Él se pone en tu contra inmediatamente. Él aborrece lo que tú eres y lo que haces. Yo quería dar la lista de lo que Dios aborrece de nosotros. Es nuestro peor enemigo si no somos salvos, pero es nuestro mejor amigo. Escuchen, hermanos, Romanos 1 empieza con un Dios airado con la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es un Dios enojado contigo y conmigo. Pero termina Romanos 8 diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es mi Dios a favor mío, no en contra mío. ¿Qué cambió? Justificación. Dios es el que justifica. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dios o es tu mejor amigo o es tu peor enemigo. Santiago, fíjense, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¡Opa! Eso no nos gusta. Entonces tenemos justificación por gracia, justificación por fe, por sangre, por resurrección, justificados por Dios mismo. Dios es el que justifica, justificados por la obediencia de Cristo y justificados por las obras. ¿Qué está diciendo Santiago? Yo lo entiendo con sencillez. Santiago está diciendo, un hombre verdaderamente justificado se ve en su manera de vivir. Se ve en su manera de vivir. Sus obras se ven. Justifican que Él ha sido declarado justo por Dios. Ahora, para poder desarrollar eso, me es difícil cerrar esta mañana y ya termino, pero me dejan leerle la nota de MacArthur, para mí una de las más preciosas de introducción a este tema. Escuchen las palabras de MacArthur. Por favor, piensen un poco en lo que dice acá ahora. En la justificación, el pecador se presenta ante Dios, culpable y condenado, pero es declarado justo. En la redención, el pecador se presenta ante Dios como esclavo, pero se le concede libertad. En el perdón, el pecador se presenta ante Dios como deudor, pero la deuda se paga y se olvida. En la reconciliación, el pecador se presenta a Dios como enemigo, pero se convierte en su mejor amigo. En la adopción, el pecador se presenta a Dios como extraño y es hecho hijo. Todas esas doctrinas, la justificación, la redención, el perdón, la reconciliación, la adopción, son todos beneficios del Evangelio en Cristo. Cuando Dios te justifica es cuando estás ante su presencia y ante los ojos omniscientes de Dios, mirando la obra de su Hijo tan suficiente y eficaz que es puesto como propiciación por nuestros pecados. Dios mira al oferente y dice, suficiente, más abundante es la gracia que engendró el Calvario, que fue tanto lo que hizo Cristo por ti, que no alcanza las eternidades para perdonarte. Fue más que suficiente para justificarte eternamente y para siempre, porque yo, Dios eterno, tomé al Hijo mío y lo castigué por amor a tu alma. Esto es justificación. Se llama doble imputación. Mis pecados puestos sobre Él, su justicia puesta sobre mí.
Eso es justificación. Justificación tiene dos verdades. Una es el perdón de mis pecados, pero no me dejó en cero Dios, sino que imputó la justicia de Cristo a mi cuenta. Es una justicia ajena a mí. No produje un gramo en el hacer. No puedo hacer nada para obtenerla. Es absolutamente una dádiva. Es un don de su gracia. No hice nada para obtenerlo. Hice todo para no tenerlo, mi pecado, lo cual Él quitó, y hice nada para obtener todo lo que Él regala en su justicia. Hermanos, eso es unos breves pensamientos a modo de introducción. Porque yo quiero llevarlos en las semanas siguientes a estudiar, si me dejan desviar un momento, en Romanos 5:1, a estudiar los 5 sacrificios del Levítico. Porque aquí se ve claramente en los 5 aspectos del Calvario, en las 5 ofrendas: la ofrenda del holocausto, la de oblación, la ofrenda de paz, la de culpa y la de restauración. Las 5 ofrendas se ven a Cristo justificando al impío. Y necesitamos verlas, si en una lección, las 5 ofrendas, los 5 aspectos de la cruz que realizó Cristo para que Dios diga: eres justo para siempre. No teniendo justicia, es un regalo. Es mío, pero es de parte de mi Hijo. Es por medio de Él. Es de parte de Él. Y es para Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por poder mirar un poco en breve tu palabra. Gracias por esta preciosa verdad de aquellos que conocen esta verdad de ser justificados, y como primer beneficio tenemos paz para con Dios. Enemigos que cesan de guerrear. Ya no batallas contra nuestras vidas. No estás en nuestra contra. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ayúdanos a entender este beneficio tan esencial y principal de la justificación. Bendice tu palabra esta mañana. Gracias por este tiempo juntos, y oramos por nuestra querida hermana Lili esta mañana, que estés guiando a los médicos, dándoles sabiduría para poder operar bien. Dale a ella tranquilidad en la espera del día de mañana. Pedimos que tú la guardes y ayúdanos a estar orando por ella. Te agradecemos por los hermanos que pudieron venir esta mañana, por este tiempo juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.